La paz de Dios, queridos hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Una vez más damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por un tiempo más de transmisión y por un tiempo más de estudio bíblico que estamos teniendo ya desde un tiempo acá. Gracias a Dios. En esta oportunidad también estamos trayendo un tema, yo creo, muy edificante y un tema, como lo decía, un estudio de alerta. Porque en estos tiempos, que son ya los tiempos últimos, es donde nosotros tenemos que buscar más de la presencia del Señor, la santidad, buscar más la palabra de Dios, y cuánto no sabiendo y conociendo todas las doctrinas esenciales para nuestra salvación. En esta hora yo le agradezco al Señor por darme este privilegio de poder estar aquí transmitiendo tal vez desde Bolivia, La Paz del corazón de Sudamérica, y conectado hasta Bogotá, Colombia, junto a mi querido pastor Sabú Rodríguez. Un fuerte abrazo, querido pastor, Dios me lo bendiga. Bienvenido a este tiempo de estudio bíblico. Bueno, mi hermano, qué bendición, un privilegio para nosotros aquí desde Bogotá, Colombia, también compartir la palabra del Señor, y más sabiendo que estamos en tiempos peligrosos, en tiempos angustiosos, donde el ser humano cada día está más lejos de Dios, ¿no? Donde los gobiernos cada día sacan a patadas a Dios de sus leyes, de sus instituciones, los hogares, y donde cada uno establece su propia norma de conducta. La palabra de Dios es más viva y más eficaz que nunca antes, y debemos proclamarla y debemos anunciarle al mundo acerca de la eternidad, acerca del Salvador y único que es Jesucristo, y acerca del propósito por el cual Él murió en la cruz, que fue para salvarnos de una condenación tan grande, como dice la palabra del Señor. ¿Y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Muchos quieren ignorar este tema del infierno, muchos quieren tapar sus oídos para no oír la verdad, pero la verdad de Dios les alcanza y les persigue, porque pues del Señor no podemos evadir, ¿no? Y la palabra es eterna y permanece para siempre. Así que un saludo, mi hermano, y a todos los que están allí conectándose aquí desde hasta La Paz y aquí desde Bogotá, Colombia, un saludo cordial. Mi nombre es Sabú Rodríguez, soy integrante del Ministerio Luz para las Naciones. Aquí somos un grupo de 7 siervos y siervas del Señor, 4 mujeres y somos 3 varones, que hemos recibido diferentes revelaciones de parte del Señor acerca de la eternidad, donde Él nos ha llevado al infierno y al cielo. Junto con mi esposa ahora estamos aquí, fundamos y pastoreamos la iglesia Cielos Abiertos, Centro Evangelístico Internacional, aquí en la ciudad de Bogotá. Amén, gloria a Dios, querido pastor Sabú. Para mí es una honra, y una vez más darle las gracias al Señor Jesucristo por este tiempo, porque tiempo atrás, hace exactamente tal vez unos 5 años, yo llegué a escuchar el testimonio de los 7 jóvenes llevados al cielo y al infierno, el cual me impactó, el cual también me alertó y hizo que yo pueda buscar más la presencia del Señor y poder prepararme para cuando Él venga por nosotros, y poder también estar seguros y certeros, y también sabiendo realmente que existe un cielo y un infierno. Entonces yo fui muy bendecido con ese testimonio. Eran 2 CDs, me acuerdo, 2 DVDs, y fue tremendo. Yo creo que ha utilizado sus vidas, ha sido de mucha bendición. Ha llegado ese CD, DVD, o también ha llegado por internet, por radios cristianas han transmitido. Entonces ha sido tremendo, y yo creo que eso aún todavía sigue continuando y debe predicarse y no debe callarse. Por esa razón yo le agradezco al Señor Jesucristo y a usted, querido también pastor Sabú, por su tiempo y para poder transmitir nuevamente, ¿no? Y haciendo
un estudio acerca de el infierno y acerca de también qué le ha mostrado el Señor. Entonces en esta tarde, queridos hermanos y hermanas que se están añadiendo, que ya están que se están añadiendo a la transmisión, puedan compartir la transmisión, que esta transmisión pueda llegar a vidas que están necesitando, a vidas que están precisando de una palabra, que están precisando tal vez de una motivación, de un aliento, y sobre todo que están desconociendo acerca de esta doctrina que es el infierno, pero que es real. Más allá de doctrina, lo que hoy va a ser expuesto realmente es una alerta. Realmente la palabra está estampado, lo que el Señor Jesucristo cuántas veces lo ha dicho en el Nuevo Testamento, y esto se va a cumplir, se va a hacer real. Por eso en esta tarde yo te animo a que compartas la transmisión, que esta tarde va a ser de mucha bendición. Los que se van a añadir todavía, los que todavía van a reproducir, van a verlo en diferido, yo creo va a ser de mucha bendición, y sobre todo para que reflexionemos, analicemos cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro carácter, cómo están nuestros frutos y qué cosas estamos tal vez haciendo mal. Así que en esta hora yo quisiera, pastor, orar una pequeña corta oración para introducirnos al tema y tal vez ya comenzar con el tema, ya que teníamos ajustes técnicos y el tiempo va volando. Padre Celestial, Padre amado Señor, en esta hora yo te agradezco de todo corazón por este tiempo, Padre Santo, donde tú nos has dado, Señor, la oportunidad de poder transmitir una palabra más, Señor. Y esta vez una palabra tal vez de alerta, una palabra de exhortación, una palabra de conocimiento que va a traer, Señor, restauración, restitución, va a traer, Señor, vivir en santidad, Padre Santo, y cuidarnos de las cosas del mundo, y como Satanás también está obrando, Señor, en este tiempo. Te pedimos por favor de todo corazón que todas las vidas, todos los hermanos, hermanas en Cristo Jesús, todos aquellos que van a ver, que están viendo, puedas tú abrir el corazón, Padre Santo, la mente. No solamente el conocimiento es importante, sino también la convicción que tenemos que tener en el corazón. Padre Santo, en esta tarde, Espíritu Santo de Dios, tú puedas, Señor, llevar esta transmisión donde, Señor, necesiten las vidas. Aquellas, Señor, que necesitan una palabra, Señor, de exhortación, una palabra de aliento. Aquellas que a veces, Señor, desconocen este tema, y que tú puedas, Señor, revelar, que tú puedas, Padre Santo, quitar dudas, y también puedas, Señor, edificar, porque dice tu palabra que toda la palabra que sale de la boca de Dios, que sale de tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Padre Santo, en esta tarde te pido, por favor, que utilices la vida del pastor Saúl Rodríguez, que utilices su vida, y, Señor, coloca esa unción especial que solamente tú sabes, y que esta palabra pueda llegar a los corazones, no solamente a la mente. Padre Santo, en esta tarde te entrego su vida, te entregamos este tiempo de estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, querido pastor. Yo creo que va a ser de mucha bendición la transmisión y el estudio, que es el tema del infierno. Y usted está calificado para poder hablar de él, ya que el Señor le ha dado, más allá de la revelación de la palabra, también le ha dado la experiencia de vivirla. Así que, querido pastor, puede comenzar con el tema. Bueno, mi hermano y queridos hermanos en Cristo que están conectados en vivo, y los que van a ver esto en diferido también, espero que el Señor comience a hacer milagros en esta hora. Aún no importa si usted está viendo esto un mes después de su grabación en vivo o 2 años después, la palabra de Dios es viva y es eficaz, y Él la hace como quiere. Y dice la palabra del Señor que está destinado para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Es mucho lo que se habla acerca del infierno, cosas de burla, de gracia, de hecho, pues muchos predicadores no quieren hablar del infierno. Aún predicadores de sana doctrina quieren, aunque saben que el infierno existe, quieren evadir esta gran verdad, porque esto implica confrontar mucho a las personas. Bueno, quiero compartir algunos pasajes. De pronto, por el tiempo, no los voy a leer todos, pero voy a comenzar con Lucas 12,
capítulo 13, dice, y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico ha producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? ¿Sí? Esto fue algo que él pensó para sí mismo, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, ¿sí? Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace, el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Bueno, gloria a Dios por su palabra. Creo que la palabra es muy clara. Aquí el Señor comenzó, el Señor usaba algunos símbolos para enseñarles verdades eternas a las personas. Entonces aquí está hablando de un hombre. Yo creo que no es pecado que Amén, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Tenemos algo de distorsión. Pastor, continúe nomás. Sí. Yo creo que no es pecado si alguien quiere ampliar su negocio, ampliar su empresa, pero este hombre se jactaba diciendo: tengo mucho dinero para muchísimos años. Así que dijo a su propia alma: alma mía, reposa, gózate, tranquilízate, todo está muy bien, y tienes bienes para muchísimo tiempo. Y el Señor le habló diciendo: qué necio eres, esta noche te van a pedir tu alma. Ese hombre en el cual el Señor usó para contar esta enseñanza espiritual, esa noche perdió su alma. Esa noche pensaba que iba a vivir mucho tiempo, pero realmente esa noche murió de forma inesperada, quizá un infarto, quizá un accidente, qué sé yo, pero ese hombre esa noche tuvo su encuentro con la eternidad. Entonces, del mismo modo, mucha gente que ignora esta verdad acerca de la eternidad, acerca del infierno. Este hombre, la Biblia no lo muestra pecando, no lo muestra adulterando, no lo muestra haciendo lo malo, pero este hombre Dios lo muestra descuidando su eternidad, menospreciando el don de la vida eterna, ¿sí? Hay quienes, usted lo mencionó antes de que iniciáramos la transmisión, mi hermano, que inclusive este grupo religioso de los testigos de Jehová aseguran que el infierno no existe. Son cantidades de personas que dicen: yo no creo que el infierno exista, ¿qué más infierno que este? Muchos dicen: pero ¿cómo Dios, siendo tan bueno, va a crear un lugar para mandar a sus hijos al infierno? Y ahí es donde debemos comenzar a enseñar en esta tarde, hasta donde esté llegando esta enseñanza, de que Dios es un juez justo, de que Dios le da toda oportunidad a los hombres de que se salven, de que crean el Evangelio. De hecho, el libro de los Hechos dice que no queriendo Dios que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Tanto ama Dios al mundo que envió a su único hijo, ¿sí? A su hijo unigénito. Dice que para que todo aquel que creyera en él no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y es aquí una gran diferencia, que muchos creen en el Evangelio. Aquí en Colombia hay iglesias muy grandes, aquí en Colombia
hay iglesias donde son frecuentadas por mucha gente de la farándula, por actores, por cantantes, por youtubers, y como que se volvió una moda ser cristiano en muchos países. En muchos lugares se habla de prosperidad, en muchas iglesias la gente hasta llora porque los mensajes tocan las emociones, pero la gente no se está arrepintiendo, pero la gente no se está volviendo a Dios, y la gente cree en el evangelio, pero no se está arrepintiendo. Y es que el Señor Jesucristo dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. De hecho, hay bastantes preguntas acerca del infierno, y quiero hablar algunos pasajes, porque hay personas que dicen que en el infierno no hay nadie y que en el cielo no hay absolutamente nadie. Pues dicen que en el infierno no puede haber nadie, pues Dios no ha efectuado el juicio, y el juicio ya fue establecido, aunque el juicio no se ha efectuado como tal, ¿sí? Pero la pregunta es: ¿habrán personas en el infierno? ¿Habrán personas en el cielo en este momento? Y yo quiero que nos remitamos un instante al libro de Números, capítulo 16, versículo 28 hasta el 31, ¿sí? Amén. Creo que todo libro de Números, capítulo 16, versículo 28 al 31. Aquel varón Coré planeó una división, fue como yo creo que, bueno, una rebelión en contra de Dios, en contra de su palabra. Entonces, aquí en el capítulo 16, dice la palabra del Señor que cuando habla acerca de Coré, dice que Coré, todo el capítulo 16 nos habla sobre la rebelión de Coré. De hecho, la gente iba a linchar a Moisés, ¿sí? Iban a hacer a Coré como su nuevo líder. ¿Por qué? Porque Coré llegó con ideas modernas, Coré llegó hablando de ese Dios complaciente, Coré llegó hablando un evangelio moderno, el cual no tiene nada que ver con la Biblia, ideas modernas de un Dios complaciente. Coré decía: ya basta de Moisés y de todas sus enseñanzas ridículas y ese evangelio religioso donde todo es pecado, donde todo está mal. Y él, posiblemente, las conferencias que Coré daba hasta emocionaban a la gente, pero Dios no estaba en esas conferencias, Dios no estaba en lo que él hacía. Dios nunca llamó a Coré, Coré se llamó solo. Coré tenía una especie de unción diabólica para arrastrar a los escogidos de Dios, y la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos serán engañados, inclusive si fuera posible aún a los escogidos. Entonces la gente literalmente iba a linchar a Moisés, y entonces Moisés junto con Aarón se postraron, pero Moisés dijo algo muy sabio. Moisés dijo: yo no tengo por qué comprobarles que lo que yo hablé es verdad, más bien Dios lo va a comprobar, ¿sí? Entonces Moisés dijo: si estos hombres, hablando de Coré, Datán, Abirán y todo su séquito, decía, si mueren como mueren todos los demás seres humanos, entonces Dios nunca me habló, Dios nunca me dio los mandamientos, Dios nunca me dijo que lo sacara de allá, y cada uno haga con su vida lo que quiera. Entonces Moisés dice: pero mañana mostrará Dios quién es santo y quién es suyo. Y dijo: si estos hombres al ser visitados mueren como mueren los demás, Dios nunca me habló. Pero si el Señor hiciera algo nuevo, hiciera algo diferente, y si la tierra que está debajo de ellos se abriere y se los tragare y descenderen vivos al Seol, entonces quiero leer aquí el versículo 28 en adelante, donde está narrado eso de Números 16, 28. Por aquí está, dice: amén. Y dijo Moisés: en esto conocéis que Jehová me ha hallado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, dice aquí, el verso 30, si la tierra abriere su boca y los tragare todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol,
entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y el verso 31 dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, dice el versículo 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Amén. Entonces, yo solamente quiero que imaginemos este cuadro donde predicadores modernos diciendo, de hecho, de nosotros hay algunos videos por ahí en YouTube donde hablan, nos tratan de desacreditarnos, nos tratan de falsos profetas, de falsos, de mentirosos, pero qué curioso porque Coré estaba tratando de decir que Moisés era un falso profeta, que lo que él hablaba se lo había inventado, y esta clase de temas son el hazmerreír de algunos predicadores modernos que no están detrás de las almas de sus oyentes, sino sus intereses son otros, ¿sí? Y creo que Coré era uno de estos predicadores modernos que hablan bonito, que son elocuentes en la forma de hablar, pero que Dios no está con ellos, que Dios no está en su ministerio, que Dios ni siquiera los ha llamado. Y aunque la gente quería linchar a Moisés porque logró ser convencida por Coré que Moisés era un mal líder y que odiaba a la congregación, pero que todos eran santos del Señor, Dios le demostró todo lo contrario. Dice la Biblia que cuando Moisés terminó de decir esas palabras en el verso 30, dice, en el 31 dice, y aconteció que cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al infierno. Oiga, ahora miren el cuadro, no sé, un espacio, no sé qué tanto espacio, la tierra se abrió por un instante, salieron llamas, y en el agujero, esto tuvo que haber sido espantoso, mi hermano y queridos hermanos en Cristo que nos están viendo en este momento, algo terrible, tan terrible que toda la congregación salió corriendo aterrorizados porque ellos presenciaron, escucharon los gritos, vieron cómo el fuego salía del interior de la tierra, y donde estaba Coré, Datán, Abirán, en donde se abre, ellos caen y descienden a lo profundo del abismo, y ellos no murieron, ellos llegaron vivos al infierno. Entonces, ¿sí? Exacto. Ahora, esto nos indica que el infierno está ubicado debajo de la tierra, justo en el centro de la tierra, y de hecho hay versículos que lo respaldan. Por ejemplo, en Éxodo 20, versículo 4, el primero de los 10 mandamientos, que el Señor escribió con puño y letra ahí a Moisés para que se lo diera al pueblo, los cuales están vigentes hoy, porque la gente dice, no, es que hay gente que me dice, no, yo ya no me guío por el Antiguo Testamento, yo me guío por el Nuevo, por la gracia, como si acaso la gracia nos diera autorización para pecar a nosotros. Y claro que no, no se puede tomar la gracia como libertinaje. Entonces, yo quiero que entendamos lo delicado que es esto, y dónde irán a parar aquellos maestros y falsos profetas y falsos predicadores que adulan a las personas para sacar algún beneficio de ellos, y están obviando esta parte terrible, tremendamente importante acerca del infierno. Entonces, la existencia del infierno está desde el Génesis hasta Apocalipsis, pero le decía del primer mandamiento que dice no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Así que en Éxodo 24 la Biblia nos mostraba la ubicación acerca del infierno.
Y por eso dice que en las aguas que hay debajo de la tierra. Yo creo que usted, mi hermano, si ha leído este versículo, yo lo sé y se lo sabe de memoria. Eh, y usted que me está escuchando también y viendo a través de esta plataforma, usted se habrá preguntado qué habrá en las aguas que hay debajo de la tierra. De hecho, Filipenses 2:10 lo confirma también, ¿sí? Filipenses fue un libro escrito hace 2000 años por el apóstol Pablo desde una prisión, ¿sí? Y envió esta carta a los hermanos en Filipos, hablándonos acerca de la eternidad. Pero aunque fue escrito hace 2000 años, ya mostraba que ya había gente en esos lugares. Porque fíjese que si en el infierno no hubiese nadie, si en el infierno todo el mundo, hay personas que aseguran, hay predicadores que aseguran que los muertos están totalmente dormidos en un estado de inconsciencia, y eso es totalmente falso, porque aún en la época donde Coré murió, ya había gente en el infierno, ¿sí? Si no hubiese gente en el infierno o en el cielo, o si todo el mundo al morir se quedara dormido, pues ¿qué sentido tendría que la tierra se abriere y Coré cayera al infierno para quedar dormido? Eso no tiene ningún sentido. Y como le decía, Filipenses 2:10 dice para que ante el nombre del Señor se doble toda rodilla, dice entre los que están. Y si usted se fija, mi hermano, ahí no dice entre los que estarán, hablando del futuro, ahí está hablando de un presente. Dice para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla entre los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En Isaías dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Otro versículo, Mateo 12, versículo 40. El Señor está hablando acerca de la ubicación del infierno, y en Mateo 12:40 dice que así como Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, dice, es necesario que el Hijo del Hombre descienda. ¿A dónde? Al corazón de la tierra, durante 3 días y 3 noches. Total, ¿en dónde está ubicado el infierno? En el centro de la tierra. Cuando estábamos estudiando, se nos enseñó que el centro de la tierra es fuego. Lo que nunca se nos dijo es que era lo que quedaba allí. Y está comprobado que la temperatura en el centro de la tierra es superior a la temperatura en el núcleo del Sol. Imagínense en esto. Científicos dicen que pues, el núcleo de la tierra es pura magma, puro lava ardiente allí. Entonces, pero yo quiero que usted entienda, querido hermano y querido amigo, que si usted no se vuelve a Jesucristo, el esperar es un lugar allí está ubicado justamente el infierno, ¿sí? De hecho, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todos aquellos que crean en Él, dice que tengan vida eterna, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero la pregunta es, ¿no se pierda dónde? En el infierno, ¿sí? Aquí en Colombia, nuestro himno nacional tiene una frase muy bonita que dice, comprende las palabras del que murió en la cruz. Y yo creo que mucha gente lleva leyendo la Biblia años y nunca han comprendido las palabras del que murió en la cruz. Mucha gente piensa que con el ir a una iglesia ya van a ir derecho al cielo. Muchos piensan, no, mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, ellos oran por mí, ¿sí? Y por la oración de ellos, Dios un día me va a alcanzar. Y en la práctica, millones y millones perdieron su oportunidad. También es necesario que entendamos que la salvación es un regalo, que cualquiera que lo desprecie no es digno del reino de los cielos, ¿sí? Que yo entiendo que Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que creyera en Él no fuera al infierno, sino que tuviera la vida eterna. Pero la pregunta es, ¿y qué va a pasar con el que no creyó? ¿Qué pasará con el que le predicó la salvación y dijo, no, yo no creo en eso, yo por ahora no? Y murió y nunca se arrepintió, ¿sí?
Todos ellos tienen un lugar en el infierno. De hecho, la Biblia comienza a mostrarnos cuando predicadores modernos nos hablan de una falsa gracia, ellos hablan de salvación sin santidad y hablan de una salvación sin arrepentirnos. Y eso es totalmente falso. El Señor Jesús dijo, y dice su palabra, dice, seguid todo la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hay una lista impresionante. Ahora otra prueba de que, tumbando las mentiras de algunos predicadores, porque algunos predicadores se basan en el libro de Eclesiastés 9:5, ¿sí? Eclesiastés 9:5 dice, pues los muertos nada saben ni tienen más paga, pues su memoria es puesta en el olvido, ¿sí? Y entonces eso como que da a entender que cuando una persona muere, entrar a un sueño profundo. Por eso algunos predicadores lo enseñan, y es una enseñanza totalmente errada y apartada de la palabra de Dios, y son prácticamente herejías que muchos pastores están predicando sin saber, porque enseñan que en el cielo no hay nadie, pues todo el mundo está dormido, ¿sí? Basándose, repito, en Eclesiastés 9:5. Ahora, ¿qué dice Eclesiastés 9:5? Quiero leerlo por un instante aquí, exacto como está escrito en el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, para que podamos ver por qué algunos predicadores y por qué alguna teología enseña que que los muertos están dormidos. Dice Eclesiastés 9:5, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, por eso la gente, por este versículo, la gente piensa que todo el mundo está en un sueño profundo, y eso es algo totalmente errado. Debemos entender que la palabra de Dios es una revelación progresiva, ¿sí? Debemos entender que en el Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es verdad. Si yo voy a predicar de un versículo bíblico, toda la Biblia tiene que estar de acuerdo con lo que yo voy a estar predicando, y si no, podría estar predicando una herejía. Así que si leemos Eclesiastés 9:5 separado de otros versículos, vamos a quedar un poco como cortos. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si a Eclesiastés 9:5 le juntamos el Salmo 88, 11 y 12? Y le repito, Salmo 88, 11 y 12, entonces yo quiero leerlo también. Salmo 88, versículos 11 y 12. Amén, gloria a Dios. Por aquí está mi hermano, dice Salmo 88, dice, versículo 11, dice, ¿será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Ahora, entonces, si nosotros juntamos el versículo 12 del Salmo 88 y Eclesiastés 9:5, quedamos asombrados y llegamos a una gran conclusión, y es que el olvido del que habla Eclesiastés no es un estado mental de inconsciencia, donde el que murió está dormido, esperar 2000 años hasta el juicio. No, ¿sí? Más bien en el Salmo 88 nos aclara este gran tema, y nos enseña el Salmo 88 es que el olvido no es un estado de inconsciencia, sino un lugar geográfico en el que está ubicado en el centro de la tierra. Amén. Ahora, si nosotros vamos al libro de San Lucas capítulo 16, que también quiero que veamos algunas cosas. San Lucas capítulo 16, versículo 19 nos habla acerca del rico y de Lázaro, ¿sí? Y la Biblia dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro,
que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Pero ocurrió algo. Eran dos hombres contemporáneos de la misma ciudad, se conocían, pero quizá la gente, algo interesante es que la matemática de Dios es al revés que la nuestra. Para todo, inclusive para muchos creyentes, el rico había sido un hombre afortunado y bendecido por Dios. Pero el rico no era ni lo uno ni lo otro. El rico tenía muchas posesiones. Mientras que Lázaro, el indigente, el mendigo, era un hombre miserable y desdichado, ¿sí? Desgraciado, muchos le dirían, pero era un hombre justo. Pero en el versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea que fíjese que aquí Lucas pudo haber dicho, murió y entró a un sueño profundo. También se basa en el libro del profeta Daniel para decir que la gente está dormida. Pero ¿por qué aquí no dice? ¿Por qué aquí no dice que el hombre rico murió? Que Lázaro murió y entró a un sueño profundo esperando el día del juicio. No. Dice que murió y fue tomado por los ángeles y fue llevado al seno de Abraham. Pero también dice que murió el rico y dice que el rico fue sepultado, y en el versículo 23 dice que este hombre alzó sus ojos estando en tormentos. Fíjese que ahí no dice alzará sus ojos estando en tormentos. No, este hombre inmediatamente murió, este hombre inmediatamente llegó al infierno, inmediatamente, ¿sí? Así como Coré, y así como muchos tantos, así como el rico insensato, que el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Entonces hay mucha ignorancia en cuanto a este tema de la eternidad, en el cual nosotros tenemos autoridad de Dios por las cosas que nos ha revelado. Entonces dice que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero dice que el rico fue sepultado cuando murió. Dice que en el Hades alzó sus ojos. ¿Qué indica esto? Que las personas después de que mueren, sus sentidos quedan intactos, pueden seguir viendo, pueden seguir escuchando, pueden seguir hablando, pueden seguir, sus 5 sentidos están intactos, pero este hombre no murió y se quedó dormido, sino que inmediatamente que murió apareció en el infierno. Dice que levantó sus ojos estando atormentado por las llamas, y dice que a lo lejos vio a Abraham, y también dice que la palabra que vio a Lázaro. Y este hombre estaba tan desesperado porque él estaba envuelto en las llamas y gritaba y gritaba. Ahora, hay mucha gente que dice que esto es una parábola. Conozco gente que me dice que esto no es ninguna historia real, sino que es una parábola. Pero esto es totalmente falso y su interpretación es tonta y equivocada, porque el Señor Jesucristo, si vemos todas las parábolas en los 4 evangelios, el Señor jamás usó nombres propios en una parábola, ¿sí? Entonces, de hecho, en el libro de Lucas, pues encontramos muchas parábolas: parábola del mayordomo infiel, parábola del trigo y la cizaña, parábola de la gran cena, de la moneda perdida, bueno, muchas parábolas. Pero cuando llegamos ahí a Lucas 16, del 19 al 31, textualmente dice el rico y Lázaro. Total, esto no es ninguna parábola, esto es una historia real y verídica de lo que le ocurrió a 2 hombres contemporáneos. ¿Cuándo? Hace 2000 años. Y alguien diría, no, pero eso ya es cuento viejo. No, claro que no. Escúcheme, en este momento el rico se encuentra todavía en aquel lugar, todavía envuelto en llamas, todavía se lamenta. Y cuando el rico con su mirada dice que a lo lejos vio a Abraham y vio a Lázaro y gritaba diciendo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, Señor, porque estoy atormentado en esta llama. Y lo increíble es que
Abraham llevaba más de 2000 años de muerto. Ahora, el rico murió hace 2000 años, Abraham murió hace 4000 años, y en la eternidad, hace 2000 años, se encontraron los dos allí, ¿sí? Y allí estaba Lázaro también, que ya no estaba enfermo, estaba bien, estaba perfecto, estaba, ¿sí? Y entonces Abraham comienza a responderle al rico, y el rico, ahora no habían fotos de Abraham, no habían pinturas de Abraham, ¿sí? No había un registro de saber, pero cuando el rico llegó al infierno, supo que ese hombre que veía a lo lejos era Abraham. Y cuando le suplica que por favor envíe por favor a Lázaro con una gotica de agua para que refrescara su lengua porque estaba atormentado en la llama, significa que Abraham tenía memoria, significa que Abraham tenía oídos, que Abraham tenía ojos, Abraham tenía lengua en la cual tenía una sed impresionante. Mi hermano, el infierno es un lugar terrible, espantoso, que no se le desea a nadie, un lugar de tanto horror, de tanto terror, de tanto pánico, de tanto tormento, que el rico estaba desesperado y Abraham aún con misericordia, pero ya no se podía hacer nada por él, porque la Biblia dice que mientras hay vida, entonces hay esperanza. Así que usted que le pedía a Dios por el descanso eterno de su familiar que murió, deje de hacer eso, porque ya no hay nada que hacer. Si su familiar aceptó a Cristo aquí en la tierra, es aquí en la tierra cuando usted tiene razón, uso de razón, y usted se arrepiente y usted le entrega su corazón a Jesucristo y usted reconoce que es un pecador y que está en peligro del infierno y le dice al Señor Jesucristo, porque Él es el único que lo puede salvar, el único que lo puede rescatar, el único que puede tomar ese corazón perverso que había en usted y en mí y puede cambiarlo y darnos uno nuevo. Solamente se llama Jesucristo. Nadie más puede perdonar pecados, nadie más puede limpiar. ¿Sí? Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene poder para cambiar y para transformar. El problema es que muchos dicen, ahora no, después. Muchos cuando se les predica dicen, no, yo todavía no. Yo recuerdo, le hemos hablado a personas que han dicho, ¿sabe qué? En este momento yo no estoy preparado para aceptar a Jesucristo. En este momento otros dicen, yo no creo en eso, yo tengo mi propia creencia. Mucha gente dice, yo creo en Dios a mi manera. Mucha gente dice, yo no necesito buscar a Dios, yo no necesito ir a una iglesia para ser salvo. Y se les olvida o desconocen por desgracia lo que la palabra del Señor dice. Cuando el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, no como usted piensa ni como yo pienso, sino como la Escritura dice que debemos creer. Y la Biblia dice que debemos arrepentirnos y apartarnos de nuestros pecados. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no podrás entrar al reino de los cielos. Usted que nos escucha allí en su casa, en su celular o en un computador, usted que está en su casa, en el trabajo, si usted no se arrepiente, usted nunca podrá entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces el juicio está establecido en toda la Biblia, el juicio está establecido. De hecho, el infierno es un lugar que está dividido por diferentes secciones de sufrimiento, ¿sí? O sea, en el infierno no todo el mundo sufre igual. En el infierno está lleno de millones de personas. Ninguno ha sido juzgado, es lo que debemos entender. En el infierno nadie ha sido juzgado. Otra cosa, alguien me decía, pero ¿cómo Dios siendo tan bueno, va a crear un lugar de tanto horror para mandar a sus hijos al infierno? Y creo que ahí también se equivocan, porque Dios no manda a nadie al infierno. Pero el infierno es como un imán que arrebata a los pecadores. El infierno es como un imán que atrae a los pecadores. De hecho, la Escritura dice, se me escapa el texto por allá en el libro de los Salmos y de Job, dice que el Seol arrebata a los pecadores. Dice en el libro de los Salmos, dice
y todos los pecadores serán trasladados al Seol, ¿sí? Ahora la pregunta es, ya que podemos confirmar la existencia del infierno, ¿sí? Ahora, si cerramos la Biblia un momento y hablamos por puro sentido común, ¿creen ustedes que si el infierno no existiera, Jesucristo hubiera muerto en la cruz? Claro que no. De hecho, si el infierno no existiera, sería en vano la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la gente sabe, hay gente que dice, no, yo sé que Jesús murió para salvarnos, pero cuando yo le pregunto, ¿y salvarlo de qué? Dicen, no sé. Así que qué tremendo, él murió para salvarnos del infierno. La pregunta es, ¿a todo el mundo? No, a los que creen en su nombre, ¿sí? Dios le dio poder para ser llamados hijos de Dios. Hay una muchacha aquí en Bogotá que ella iba a la iglesia de vez en cuando, iba a los grupos familiares, le gustaba la música cristiana, pero también le gustaba fornicar, también le gustaba emborracharse, también vivía en unión libre, también era blasfema con su boca maldecía, también era chismosa, bueno, una cantidad de cosas. Y ella se justificaba diciendo, no, yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie, ¿sí? Pero yo le mostré por la palabra en una ocasión, le dije, mira, tengo que decirte que tú eres una hija del diablo. Pues a quién le va a gustar que le digan así. Pero me dijo, ¿por qué me dice eso? Le dije, porque eso es lo que la Biblia dice que tú eres, ¿sí? Jesucristo le dijo a los judíos y la gente, si entendiéramos, Jesús le dijo a los propios hebreos, le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre Satanás hacéis, ¿sí? Entonces, por eso la Biblia dice que hijo de Dios, usted no nace siendo hijo de Dios, ¿sí? Usted nace santo, usted nace puro, pero cuando usted va creciendo, dice la Biblia que el corazón del ser humano desde la juventud tiende hacia lo malo. A usted tuvieron que enseñarle a leer, tuvieron que enseñarle a hablar, tuvieron que enseñarle a comer, pero nunca le tuvieron que enseñar a pecar, porque eso ya estaba establecido en el corazón de nosotros, ¿sí? Así que Adán nos heredó la muerte a todos nosotros, pero Jesucristo nos da la vida eterna a través de creer en Él. Ahora la pregunta es, ¿quiénes irán al infierno? Si el infierno existe, ¿quiénes irán allá? Si mucha gente dice, yo no robo, yo no mato, hay gente que dice, yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie. Pero, por ejemplo, Romanos 3, versículo 10 y versículo 11, dice que no hay bueno ni siquiera uno solo. Y dice, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, ¿sí? Y en el versículo 23, en Romanos 3, 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿quieren ir al infierno? Todos tendríamos que ir al infierno, a menos que yo nazca de nuevo. ¿Cómo? Arrepintiéndome de mis pecados, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador y viviendo una vida para Él, siendo un discípulo, no un creyente, un discípulo de verdad. ¿Y qué hacen los discípulos? Sirven, ¿sí? Los discípulos hacen lo mismo que su maestro. Entonces, yo conozco gente que me decía, en una ocasión le predicamos a un joven aquí en Colombia y yo no sabía, pero cuando le prediqué, él me dijo, sí, yo era cristiano, pero yo me aparté. Y yo le dije, bueno, es una buena noticia, estás vivo y Dios quiere que te vuelvas a Él y que le rindas tu corazón de nuevo. Y él dijo, sí, yo sé que Él me está llamando porque muchos me han predicado. Y entonces este joven dijo, ¿sabe qué, Saúl? El domingo lo acompañó a la iglesia. Yo le dije, perfecto, qué bendición, pero hoy deberías aceptar a Jesucristo. Dijo, no, después, el domingo voy a la iglesia. Esa semana, a mitad de semana murió borracho. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Que ningún borracho entrará al reino de los cielos. ¿Usted qué dice? Yo no mato, yo no robo, yo a nadie le hago mal. Sí, así que cuando muera yo me voy con el Señor. Yo quiero decirle que usted se puede llevar una gran sorpresa, porque en el infierno
Dice la Biblia, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Dice que ni los ladrones, ni los avaros, ni los mentirosos, dice ni los borrachos, ni los ladrones entrarán al reino de los cielos. Eso dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿Sí? 1 Corintios 6, 9 y el versículo 10 dice no erréis, no sabéis que los injustos no entrarán al reino de los cielos. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles serán los injustos? Si la Biblia dice que cuando creímos en Jesucristo, Él nos justificó gratuitamente a nosotros. Entonces mi hermano, en el infierno están los borrachos, en el infierno están los adúlteros. De hecho, hay en Gálatas 5, versículos 19 al 21, que habla sobre las obras de la carne. Dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que, bueno, dice ni el que practica la inmundicia. Mejor vamos a leerlo para a ver cómo está allí Gálatas 5. Permítame un instante, busco por aquí Gálatas Amén, 5, gloria a Dios. Gálatas 5, versículo 19. Amén. Dice, y es una lista tremenda, dice, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, dice aquí, orgías, y cosas parecidas a estas, acerca de las cuales yo les amonesto, como ya os lo había advertido antes. Dice que los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Entonces muchos creyentes dentro de esta lista, que van a una iglesia, pero son chismosos en la casa, aún dentro de la iglesia son chismosos. Está los creyentes que salen de pelea de todas las iglesias, y de todas las iglesias salen mal y se van a otra iglesia, y con el tiempo de allí salen hablando mal de esa iglesia. La pregunta es, ¿podrán entrar al reino de los cielos? Claro que no. Donde hay disensiones, contiendas, ahí no está el Espíritu Santo, ahí está Satanás y los demonios gobernando a aquella persona, ¿sí? ¿Y qué me dice de aquellos que hablan de la gracia? No, que es que la gracia, que es que la gracia me sostiene, que es que, ¿sí? Pero ellos no entienden que nunca se han arrepentido de los pecados. Así que gracia no es una licencia para pecar. Gracia no es que yo haga y deshaga con mi vida, con mi cuerpo, y que Dios me va a salvar porque Él tiene que salvarme. No, claro que no es así, ¿sí? Nosotros estamos aquí por misericordia, ¿sí? Yo conozco gente y cada uno de los que nos está viendo este video allí, conoce gente que murió y está en el infierno en este momento. Quizá familiares nuestros hay en el infierno, ¿sí? La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, pero eso no indica que porque yo simplemente leo la Biblia, voy a la iglesia de vez en cuando, entonces ya toda mi casa tiene que salvarse. No, yo tengo que perseverar. Es una promesa condicional que el Señor me da, y para eso hay que vivir en santidad para llegar al reino de los cielos, ¿sí? No sé si en este punto quiere aportar algo usted, mi hermano. No, está tremendo está lo que realmente dice la palabra de Dios, nos alerta. Hay muchos textos para respaldar y avalar, y aún no todavía lo que ocurrió con Coré es lo que nos da la mayor muestra de que dentro de el corazón de la tierra está el lugar donde dice la palabra del Señor que estaba el rico y pidiendo misericordia, pidiendo que Lázaro vaya a donde los vivos, que pueda hablar a sus parientes. Y bueno, la palabra de Dios es clara, concisa.
Muchos hoy en este tiempo, sí, aparte de los testigos de Jehová, se han levantado dentro de la iglesia cristiana mismo. Hay posiciones teológicas donde anulan la doctrina del infierno, o tomando lo que decía Eclesiastés, ¿no? Cuando decía que los muertos ya nada saben y por lo tanto están descansando hasta el día del juicio. Pero cuán claro es la palabra cuando el Señor Jesucristo dijo exactamente que nosotros tendríamos que velar y orar y sin cesar para que nosotros no caigamos en las obras infructuosas que el enemigo, que Satanás mismo como un león rugiente, busca a quien devorar, busca atar, busca totalmente contaminar el corazón del hombre para luego, posteriormente, después de la muerte, cuando dice Hebreos 9:27 que está establecido una vez y después de esto el juicio, vayamos al lugar de condenación eterno. Y eso que no estamos hablando del lago de fuego, que es otro tema, pero el infierno es real, queridos hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Y lo que estás relatando bíblicamente ha sido muy certero, muy concerniente, muy claro. Y yo sé que ahora tal vez lo que el Señor le ha mostrado, tal vez nos va a decir, ¿no, querido pastor? Siga nomás. Bueno, sí, es que pues, habría muchísimas cosas para hablar solamente de la palabra, sin haberles contado nada de lo que nosotros vimos, ¿no? Obviamente. Pero otra pregunta que sale, ¿podrá un cristiano ir al infierno? Y en la práctica muchos han ido al infierno. En Oseas 4:6, el Señor dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Amén, gloria. De hecho, en el libro al infierno no solamente van los incrédulos, como dice Apocalipsis 21, que dice, pero los cobardes y los incrédulos, sino que también por ejemplo, personas que debieron haber hecho lo bueno y no lo hicieron, gente que Dios llamó al ministerio y nunca fue. Es que estar en el ministerio no es si nosotros queremos. Es que Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio, porque es que por la predicación la gente se salva, porque dice Corintios que a Dios le plació salvar el mundo a través de la locura de la predicación. Pero dice Romanos, ¿y cómo oirán si no hubiese quien les predique? Entonces en Mateo 25 habla en la parábola de los talentos de cómo gente que Dios le dijo, mira, predica mi palabra, y nunca fueron. Cómo finalmente ellos también serán condenados también, porque por aquí en Mateo 25 el verso 14 dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahora, ¿cuáles son los bienes que Dios nos ha entregado? Las redes sociales para predicar, los púlpitos, las calles, las preciosas almas. Pero como a muchos predicadores les interesa el dinero, no les importa ganar almas en las calles, no les importa predicarle al que necesita, ¿sí? Entonces muchos nunca fueron. Entonces dice a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Yo me he ganado gente para Cristo que ahora son pastores. O sea que no solamente hemos ganado un talento, sino que ese talento nos ha dado muchos más, ¿sí? Entonces dice, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Gloria a Dios. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos.
Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, te debías haber tomado mi talento, mi dinero y haber dado a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero miren este versículo 30, lo impresionante. Y al siervo inútil, entonces los siervos inútiles van al infierno también. Y al siervo inútil echarle, mira lo que dice, Jesús se refiere al infierno con una de estas calificativos. Y al siervo malo echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí está la parte de muchos evangelistas, de muchos predicadores, de muchos adoradores, de muchos salmistas que no ganaron almas, que más bien el evangelio fue como un trampolín para ser reconocidos y nunca cumplieron su verdadero propósito. Así que los siervos inútiles van al infierno también. Nosotros hace unos años tuvimos una experiencia, sé que por tiempo no la puedo contar toda, pero donde el Señor se nos apareció a nosotros los 7, como les contaba al comienzo, y donde eso fue aquí en Bogotá, a las afueras de la ciudad, y donde el Señor se nos apareció a 7 personas. Estábamos muy jóvenes, teníamos entre 14 y 19 años, y donde cuando lo vimos caímos de rodillas. Una luz impresionante entró por el cuarto y en medio de la luz estaba la silueta de un hombre muy alto. Su cara era imposible de verle porque su rostro era más brillante que la luz del sol. Tenía una corona de rey en su cabeza, tenía una túnica blanca, de un blanco que jamás hemos visto, y él nos habló. Le vimos aquí en esta parte, le vimos sus llagas, unos agujeros que atravesaban de lado a lado sus manos y sus pies, y cuando se nos presentó nos habló en castellano, un español antiguo, y nos dijo, hijitos míos, no temáis, yo soy Jesús de Nazaret, he venido para visitaros porque os amo y para daros a conocer un misterio, para que lo llevéis a las naciones, a los pueblos, a las calles, a las iglesias y a todo lugar donde yo os dijere, y donde no os dijere no iréis, nos dijo el Señor. Ese día frente a nuestra vista ya no vimos las paredes, ni los muebles, ni el techo, sino que todo se tornó oscuro, y donde se supone que debería estar el suelo, se abrió un agujero que conducía hacia el centro de la tierra. Y el Señor comenzó a tomarnos a todos los 7 uno por uno y nos hizo descender a aquel lugar de tormento, de horror, de condenación, donde vimos las cosas más espantosas que nosotros jamás hayamos ni siquiera pensado o imaginado que existían. Yo desde pequeño siempre supe la existencia del infierno, pero como no conocía la palabra, no leía la palabra, yo pensé que al infierno solamente iban los asesinos, los violadores, los satánicos, pero allí vimos gente, vimos millones y millones de personas, y de hecho en el momento en que nosotros estábamos en aquel lugar caían personas por todo lado, era como una lluvia, como si cayeran rocas, pero en realidad eran bultos, pero en realidad eran personas que estaban muriendo en diferentes partes de la tierra. Por eso estaban allí vimos gente con 800 años que estaban en el infierno, gente con 4000 años, vimos gente con 1 mes, vimos gente con 7 días, vimos gente entonces era terrible, y nosotros mismos pensamos que el Señor nos iba a arrojar a ese lugar a nosotros, y llorando, gritando, suplicábamos, Señor, por favor, no nos dejes lugar, ten misericordia, sácanos de aquí, danos una oportunidad. Y el Señor decía, hijos,
nosotros le gritábamos diciendo: Señor, no queremos ver ese lugar, no, Señor, sácanos de aquí, por favor, no quiero estar aquí. Y él decía: hijos, 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 es necesario que vean, que cuenten, que le adviertan al mundo, que vayan por el mundo entero y que le digan a mi pueblo que sin santidad nadie me verá, desde el Señor. Y adviértele a mi pueblo acerca del infierno, diles que se arrepientan, diles que se vuelvan a mí, dice el Señor, diles que se vuelvan a mí, porque sin santidad nadie me verá, decía el Señor. Y ese primer día fueron 3 horas, 5 horas en realidad, fueron 3 horas en el infierno, y fueron 2 horas en el cielo el primer día. De esto han sido diferentes experiencias. Las primeras comenzaron en el año 95, cuando teníamos entre 14 y 19 años, como les dije al comienzo. Pero en el 96 tuvimos más experiencias, en el 98, en el 2002, en el 2008, en el 2011, 2013, 2016, y la última fue como en el 2018, ¿sí? A todos los 7 diferentes experiencias, primero colectivas a los 7, después terminaron las experiencias colectivas a todos al tiempo, y comenzaron experiencias individuales a cada uno de nosotros, donde él o nos llevaba o nos mostraba visiones de lo que hay en el infierno, y la gente que estaba allí, que nos sorprendía, eran totalmente su apariencia destruida. Muchos no tenían ojos, pero podían ver, no tenían oídos, pero oían, no tenían lengua, no tenían labios, pero podían hablar. Muchos, la mayoría eran casi los puros esqueletos, su cara desfigurada, su figura calavérica terrible, y gritaban con tanto horror, con tanto desespero, y allí no le clamaban ni a Buda, ni a Mahoma, ni a San no sé qué, ni a San Pedro, no, solamente a Jesucristo, porque dice la Biblia que Dios a Jesucristo le dio un nombre que es por encima de todo nombre, y ante ese nombre toda rodilla se doblará, y en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Querido amigo que nos está viendo, usted y yo, allí mi hermano, allí en La Paz, yo aquí desde Bogotá, usted desde donde se encuentre, todos estamos destinados a doblar nuestra rodilla ante Jesucristo de Nazaret. Usted dirá: pero mucha gente murió y nunca lo hizo. Escúcheme bien, por eso dice la Biblia que ante el nombre del Señor se doblará toda rodilla, entre los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas que hay debajo de la tierra, o sea, debajo del mar. Bajo el mar está ubicado el infierno, en el centro de la tierra. Así que el que no se doblegó a Jesucristo aquí en la tierra, lo harán en el infierno, cuando sea demasiado tarde para ellos, pero que lo harán, lo harán. El problema, mi hermano, es que la gente cree que la salvación, o hay gente que piensa: bueno, si yo me muero, mi familiar reza por mí. No, claro que no. Escúcheme bien, porque allí en Lucas 16, del 19 al 31, cuando nos hablaba del rico y Lázaro, más adelante, cuando Abraham le dice al rico que nadie podía pasar de un lugar a otro, entonces el rico le hace una petición en el versículo 25, y le dice, hasta el 27 le decía: te ruego pues Padre que envíes allí a Lázaro a la casa de mi padre, porque allí tengo 5 hermanos, para que les hable, para que les testifique, para que les advierta acerca de este lugar de tormento. O sea que aquí en la tierra nos enseñaron a pedirle a Dios por nuestros muertos, ¿sí? Aquí en mi país y en estos países de América Latina he visto la misma forma en todos, donde se colocan grandes letreros en la pared que dice: misa por el eterno descanso del alma de tal persona. Aquí en la tierra nos enseñaron a pedirle a Dios por nuestros muertos, pero ¿sabe qué me dice la Biblia? Que son los muertos los que piden por nosotros los vivos, ¿sí? Porque el rico suplicaba a Abraham y le decía: te ruego que
que envíes al Lázaro a la colonia tal, a la calle tal, al barrio tal, a la dirección tal, porque ahí en la casa de mi padre tengo 5 hermanos. O sea, no menciona al papá, o sea que el papá ya había muerto. No menciona al padre, menciona solamente la casa del padre. Menciona 5 hermanos, que indica que ¿dónde estaban sus hermanos? Estaban vivos. Y los hermanos que quizás estaban rezando por su hermano que acababa de fallecer, diciendo, dale Señor el descanso eterno, y los demás decían, y que brille para él la luz perpetua. Pero no. Mientras que ocurría eso aquí en la tierra, el fallecido, el difunto, estaba en el infierno suplicándole a Abraham, diciéndole, por favor envía a Lázaro a la casa de mi padre para que les advierta a mis hermanos acerca del infierno. Hoy yo le estoy advirtiendo a usted acerca del infierno, ¿sí? Hoy le estoy advirtiendo a aquel hombre que conoce la palabra de Dios, pero tiene su amante, ¿sí? Aquel hombre que conoce la palabra, pero que se alejó. Hoy le quiero decir a usted que va a una iglesia, pero que también se emborracha, que en 1 Corintios dice que ningún borracho entrará al reino de los cielos. Hoy le estoy advirtiendo a usted, a usted, querido amigo, que usted va a una iglesia pero que dice palabras maldicientes. Yo le pregunto algo, ¿usted se imagina a Jesús diciendo palabrotas? Usted dirá, uy, no, claro que no. Entonces usted tampoco las debe decir. Así que esta palabra santidad es para nosotros, que Dios, el Señor dijo, sin santidad nadie me verá. Así que si usted va a una iglesia, eso no lo hace hijo de Dios. A usted lo hace hijo de Dios, que usted se arrepintió de sus pecados, que usted reconoció que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solamente Él le puede salvar, y que usted clame a Él y que usted se arrepienta de sus pecados. Es la única oportunidad para que usted sea salvo, ¿sí? Alguien podría decir, yo no creo que lo que este hombre está contando sea verdad. Yo creo que eso es mentira. Yo le pregunto, ¿y qué tal que sea verdad? ¿Usted cómo va a poder comprobar que lo que yo estoy diciendo es mentira? Ahora, si usted no cree en lo que estamos contando, por favor, por lo menos crea en la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, escúcheme, son multitudes, son miles de personas los que mueren cada día, y la mayoría van al infierno. Escúcheme, no se engañe, porque Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Entonces, por favor, no se engañe diciendo, no, Dios es amor. Claro, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor también, ¿sí? Entonces, recuerde que si lo único que nos puede separar de Dios somos nosotros mismos a través de nuestro pecado. El pecado nos priva de la presencia de Dios, nos aleja de Él para siempre. En el infierno nosotros vimos predicadores, vimos pastores, vimos evangelistas, vimos misioneros, ¿sí? En el infierno vimos toda clase de creyentes, ¿sí? Toda la gente sin excepción, aunque ninguno ha sido juzgado. De hecho, el propio infierno es el lago de fuego. Digamos que estos tormentos, estos lugares de horror se le conocen como el Hades, ¿sí? Pero yo quiero que usted sepa también que Dios nos mostró muchas cosas que ocurren en el interior de la tierra. En Isaías dice, por tanto el Seol se ensanchó en su interior, ¿sí? O sea que el infierno se llena, de vez en cuando se llena, porque hay millones de personas allí, pero cada vez que se llena hay una serie de temblores en el centro de la tierra y aquel lugar se expande para recibir más almas. El Seol es insaciable, dice Proverbios capítulo 7. En el infierno, allí vimos diferentes secciones. En el infierno estaban los asesinos, ¿sí? En el infierno estaban los borrachos, en el infierno estaban los que fumaban, estaban los que decían groserías, porque la Biblia dice que ningún maldiciente entrará al reino de los cielos. En el infierno estaban los homosexuales,
estaban las lesbianas, escúcheme bien, en el infierno estaban los que abortan, ¿sí? Así que por favor, vuélvase a Dios, vuélvase a la palabra del Señor. Así que si el diablo ha distorsionado su sexualidad, dígale al Señor que le perdone y que el Señor tome control de su sexualidad y la restaure y la levante y la ponga en el orden divino, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Algo que quiera agregar, mi hermano? Amén, gloria a Dios. Es así que lo que la palabra del Señor dice es suficiente. Lo que la palabra del Señor señala es por demás todavía, cuando dice que la palabra del Señor que tenemos que nosotros cuidarnos y guardarnos, y sin santidad nadie vería al Señor. Y obvio, por lo que vamos a nosotros, tal vez no tendría que ser así, pero Dios ofrece recompensas. Hay 32,000 promesas bíblicas dentro de la palabra de Dios, y dentro de ellas hay recompensas, pero así como también hay para aquellos siervos que creen, confían, no dudan, para aquellos hermanos cristianos, hermanas en Cristo, aquellos que han decidido aceptar a Cristo como su Salvador, también hay un cielo prometido. Hay una Jerusalén celestial prometida, hay calles de oro, y hay muchas cosas hermosas que ojo oyó no vio y oído no oyó, dice la palabra del Señor. Entonces también cuando dice Juan 3:18, si no me equivoco, que el que no cree ya ha sido condenado, o sea, la sentencia ya está sellada. Y por esa causa, esa sentencia, por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios, ahora necesitamos la remisión de nuestros pecados, la expiación de nuestros pecados a través de la preciosa sangre de Jesucristo. No sé, mi hermano, si todos nos están viendo y son cristianos. Tal vez hay un hermano que no es cristiano, un católico o de otra religión, un budista, un ateo, quién sabe, uno que está enojado con Dios, que está renegando por este tiempo de pandemia, de enfermedad. No sé, tal vez se ha muerto alguien en tu familia, tal vez has perdido tu trabajo, tu empleo. No sé cómo esté tu corazón. Y hoy mismo escuchaba a un hermano que me llamaba en la mañana, diciéndome que no deberíamos predicar acerca del infierno, sino deberíamos predicar acerca del amor. Y me decía que el evangelio es hablar del amor a los católicos, sobre todo, o a aquellos que no tienen a Cristo. Pero yo me recordaba y les recordaba que el evangelio del Señor no solamente es hablar de ese inmenso amor que tuvo por nosotros y se sacrificó, mandó a su Hijo Jesucristo a sacrificarse allí en la cruz y expiar por nuestros pecados, sino que también dentro del evangelio y dentro de la palabra del Señor, que todo el consejo de la palabra del Señor es esencial tanto para la iglesia como también para aquellos que no conocen. Está pues las promesas, pero también está el castigo. Porque así como tenemos una carta magna a las naciones, querido hermano, allá en Colombia debe haber una constitución política del Estado, debe haber reglas, normas que establecen reglas para que todo individuo, toda persona sea perteneciente a una nación, un país, para que no ande como él quiera, sino porque todo ser individuo tiene deberes, derechos que cumplir. Y nosotros dentro del cristianismo, dentro ya de ser hechos hijos de Dios, mi querido pastor Sabú, nosotros tenemos pues responsabilidades cuando venimos al Señor. Nosotros también tenemos deberes que cumplir. Por eso la palabra del Señor recalca, y hay muchas reglas tal vez que seguir, pero dentro de este término de reglas, por así decirlo, porque en el Antiguo Testamento había los 10 mandamientos del Decálogo, pero también había 613 mandamientos de la ley moral judía, civil moral judía, y dentro de esto todo era conforme a la palabra del Señor, era conforme a la voluntad del Señor. Pero ahora
En el tiempo de la gracia no queramos venir diciendo que hoy puedo hacer lo que yo quiera, cuando quiera y porque quiera. No, aunque dentro de la gracia el Señor nos da la libertad para poder escoger entre lo bueno y lo malo. Y hay caminos que nos llevan al bien y hay caminos que nos llevan al mal. Tenemos que nosotros entender que la gracia no es libertinaje, que la gracia no es que hacer lo que tú quieras. La gracia te ha dado el Señor con un solo propósito, de saber escoger entre el bien y el mal, saber discernir. Mi querido pastor Sabú, así también los hermanos, nosotros no somos robots, nosotros no somos androides diseñados o prediseñados para sujetarnos por inercia a algo o a alguien, en este caso a un Dios creador supremo, sino que Dios nos ha dado la voluntad, una conciencia, nos ha dado a través ahora de Jesucristo, de su expiación, nos ha dado a lo más hermoso que nos va a guiar, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero aquel que todavía no está convertido, sino solamente sí, hay muchos en la iglesia dentro mismo, están convencidos, existe Dios, existe el cielo, existe el infierno, pero siguen cometiendo errores, pecados, sin temor de Dios. Pero necesitamos convertirnos, necesitamos creer realmente, porque sin santidad no vamos a poder ver al Señor Jesucristo cuando Él venga por nosotros. Mi querido pastor, continúe. Así es, mi hermano, y de todas formas, hablar del infierno es hablar de amor. Creo que la persona que dice que deberemos hablar de amor, claro que estamos hablando de amor, porque si cualquiera de los que me está escuchando supiera que donde va a ir una persona que usted conoce le va a ocurrir algo malo, ¿usted no le hablaría? Claro que le hablaría, ¿sí? Entonces el Señor muestra su amor para con nosotros, en que Él murió por nosotros siendo aún pecadores, pero aunque Él haya muerto por todo el mundo, mucha gente sigue yendo al infierno porque ellos nunca aceptaron su amor, ellos nunca aceptaron su palabra. Entonces, hablar del infierno es hablar de amor, porque si usted sabe que el camino hacia donde usted va le va a conducir hacia el infierno, usted decide si quiere corregirlo o no. Y más bien usted diría, pero ¿por qué nadie me advirtió? Hoy le estamos advirtiendo, ¿sí? Desafortunadamente esta prédica del infierno no son las que causan aplausos y no, sino que causan más bien estupor, porque nos confronta a nosotros mismos, ¿sí? Entonces por eso hablo que si usted va a una iglesia, si usted le predicara una palabra, usted debe vivir esa palabra, usted debe convertirse a Dios con todo el corazón, ¿sí? La Biblia dice: convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. O sea que si los discípulos, los 12 que el Señor llamó, con excepción de Judas, todos fueron sacrificados por el Señor, ninguno murió de muerte natural, todos fueron sacrificados con muertes violentas y dieron su vida por el Evangelio. Ellos estuvieron de acuerdo en dar sus vidas por el Evangelio. Entonces nosotros hoy tomamos la Biblia y la botamos por allá y hacemos de ella como que no vale nada. No. La palabra de Dios es viva y es eficaz. En el infierno vi un hombre que se llamaba Andrés. Este hombre Andrés tenía una placa metálica aquí en su pecho que decía: estoy aquí por ser normal. Y sabe que eso no lo entendíamos, decíamos: pero Señor, ¿cómo así que este hombre está por ser normal? Entonces el Señor le preguntó a aquel varón. Este hombre estaba envuelto en llamas, este hombre gritaba con tanto desespero para que el Señor tuviera misericordia de él, pero era demasiado tarde para él. Y el Señor le dijo: Andrés, ¿por qué estás en este lugar? Y este hombre lloraba y gritaba desesperado y decía: Señor, estoy aquí porque yo era en la tierra uno de los que decía que no mataba, que no robaba, que era una persona buena, que era una persona normal, ¿sí?
Entonces, y por llevar esa clase de vida se fue al infierno. Porque el que dice yo no necesito a Jesús, está diciendo en otras palabras, no me importa la muerte de él en la cruz, no me importa que haya muerto, yo puedo llegar al cielo por mis propios medios, y es totalmente imposible. ¿Mm? Es totalmente imposible porque aunque usted, y hablo para aquel que nos está viendo que dice, no, pero yo no necesito recibir a Jesús, si yo no mato, yo no robo, pero usted de pronto ha cometido malos pensamientos. Y la Biblia dice que Dios condenará al hombre de malos pensamientos. De repente usted no le ha quitado la vida a nadie, pero usted a lo mejor ha abortado, ¿sí? Y usted está en peligro del fuego del infierno. De repente usted no ha robado, pero de repente alguien le hizo daño a usted y usted no ha querido perdonar. Y recuerden lo dicho por el Señor Jesucristo, que Él dijo, y si vosotros no perdonáis, tampoco seréis perdonados. Yo conozco creyentes que dicen, a este yo no lo perdono, a esta yo no la perdono. Hace un tiempo estaba ministrando en una iglesia aquí en mi país, y había una mujer que estaba en silla de ruedas. Esta mujer, cuando la vi, yo quise orar por ella para que Dios la sanara y la levantara, y yo decía, Señor, qué bueno que esta mujer caminara en medio de toda esta multitud, sería un milagro para tu gloria, y muchos creerían en ti. Así que yo me la acerqué y le dije, ¿sabes qué? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Me dijo su nombre. Le dije, ¿cuánto llevas en esa silla? Me dijo, llevo tanto tiempo. Le dije, ¿quieres que ore por ti? ¿Sí? Y que creamos que Dios puede hacer un milagro hoy. Me dijo, llevo esperando 7 años ese milagro. Entonces yo comencé a contar, a dar la conferencia, que era el testimonio que estoy contando ahorita, que por tiempo no lo puedo dar todo hoy. Pero yo le dije a esta mujer, después de que termine de predicar, voy a orar por tu vida. Y comencé a hablar de la experiencia que vimos, todas las cosas que vimos en el infierno y en el cielo. Y como ella estaba en su silla de ruedas en la primera fila, yo podía ver sus gestos cuando yo estaba predicando. Esta mujer tenía como unos 30 años aproximadamente, se reía. Y yo decía, pero ¿por qué sonríe? Si lo que estoy hablando es tan fuerte, ¿sí? No es como para que alguien sonría. Bueno, cuando terminé de predicar, iba a orar por los enfermos, que Dios hace muchos milagros donde nos lleva a ministrar su palabra, y fue la primera mujer que me la acerqué y le dije, ¿lista para que ore por ti? Me dijo, no se preocupe, ya no es necesario. Y estaba feliz y yo no entendía por qué, y me dijo, ya no es necesario, yo ya quedé satisfecha con lo que escuché. Resulta que el esposo de ella era un delincuente, y en una inconveniente entre ellos, este hombre sacó un revólver y le disparó en su columna vertebral y dejó a esta mujer en silla de ruedas para el resto de su vida. Entonces, cuando yo estaba hablando del infierno, contaba diferentes casos de personas que vimos caer en el infierno, que ya estaban o que ya se encontraban allá. Y ella, pues viendo el esposo de ella lo mataron a tiros, porque era un delincuente, como les dije, y ella supo que él no había tenido tiempo de volverse a Dios ni de arrepentirse, que él murió instantáneamente, y ella estaba feliz pensando que su esposo estaba en el infierno ya. Ahora, ella se fue y no me dejó terminar la idea, ¿sí?, de que ella iba a ir para el mismo lugar por no querer perdonar al hombre que le hizo daño. Entonces, si usted nos está viendo y alguien abusó de usted, alguien le robó, alguien le abandonó, alguien le dejó por otro, por otra, y usted no ha podido perdonarle, usted está en peligro del fuego del infierno. Recuerde que Jesús le dijo que nosotros perdonamos para que Dios nos perdone a nosotros también. Gloria a Dios. En el infierno había mucha gente con placas que decía, estoy aquí por no perdonar. Entonces, pues mi hermano, yo creo que por tiempo no les podría contar todo el testimonio. Tendremos que dejar, no sé, para un nuevo programa después, no sé cómo haríamos ahí. Amén, querido Pastor Sabú. Haríamos pues tema el infierno, parte 2.
donde ya exclusivamente nos relata todo el testimonio vivido en la presencia del Señor Jesucristo llevado al infierno. Entonces, tal vez puedo leer algunos comentarios, y había una pregunta que decía de la querida hermana Yavis Ávila. Pastor, una pregunta, ¿todos vamos al infierno o quiénes van? Sería la pregunta, ¿no? Pastor, puedes responder. Bueno, partimos de la palabra, solo la palabra, ¿no? La palabra dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Obviamente, el que cree en Jesucristo, es limpiado con su sangre preciosa, ¿sí? El que se arrepiente de sus pecados es limpiado con la sangre de Jesucristo y nace de nuevo. Estos que nacen de nuevo entrarán al reino de los cielos, ¿sí? Amén, gloria a Dios. Pero también podemos complementar lo que dice Gálatas del 19 o del 18 para adelante, cuando dice, todas las obras de la carne, cita, ¿no ve? Y al final todos estos no heredarán el reino de los cielos. Y por lo tanto, si no heredarán el reino de los cielos, lo contrario sería que van a ir, ¿no?, a parar al reino del infierno, por así decirlo, aunque no está bien el término, pero realmente es así. Entonces, había otra pregunta también, querido pastor, del hermano Alex, ahí lo pongo, Alex González, dice, ¿qué es perdonar? ¿Qué significa perdonar, querido pastor? Bueno, perdonar es algo que la otra persona no merece. El otro día vi por ahí en internet una definición de perdonar que me gustó mucho. ¿Por qué? Porque cuando nos han hecho daño a nosotros sentimos el derecho de estar enojados con esa persona por lo que nos hizo. Pero perdonar es perder ese derecho. Ya no voy a estar enojado por lo que esa persona me hizo. Entonces habla de perder, la primera parte de perdonar, que es perder, que es renunciar al derecho de sentirme dolido, de que me hirieron, de que me hicieron daño, y donar. Entonces donar es entregarle a esa persona una misericordia que no merece. Así que yo he perdonado a la gente que me ha hecho daño. ¿Por qué? Porque si yo no perdono, nunca podré entrar al reino de los cielos. Entonces, en la práctica, muchos creyentes han ido al infierno por no perdonar. Bueno. Amén, gloria a Dios. Y también la palabra del Señor dice, ¿no? ¿Cómo podremos nosotros pedirle perdón, que nos perdone al Señor Jesucristo o a Dios, si primeramente no perdonamos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos? Además, a la vez, cuando se estaban peleando los discípulos y Pedro, ¿no?, ya cansado tal vez de tantas cosas que pasaba dentro del círculo de los 12 apóstoles, decía, ¿hasta cuántas veces puedo perdonar? Y Jesucristo, tan certero y a la vez tan sabio por el conocimiento anticipado que él tenía, le dice 70 veces 7. Y cuando uno lo analiza matemáticamente, si lo hace así, 7 por 7, 49, 490 veces, y por día. Pero, o sea, no era el centro de tantas veces perdonar, sino que nosotros teníamos que estar abiertos a perdonar. Nosotros teníamos que estar conscientes de que tanto como nosotros somos pecadores, que estamos creciendo en la gracia, estamos madurando en la fe, estamos desarrollando el fruto del Espíritu Santo cada día, tenemos errores y fallas, cometemos fallas, errores, pecados, caemos tal vez en tentación y tantas cosas, ya que la tentación o el pecado no solamente entra por las acciones, por los ojos, por el pensamiento, y así ensuciamos nuestro corazón,
Y por eso el Señor decía, dejaba algo en claro, ¿no? Guardaos sus corazones, guarden sus corazones, porque el corazón es primordial, tiene que estar habitando el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Ya para terminar, querido Pastor Sabú, algunos pedían oración. Nos están viendo por si acaso desde España, Argentina, República Dominicana, desde Bolivia, desde Colombia mismo, desde diferentes partes, en Bogotá, en Barranquilla. Un saludo hasta Argentina, a la pastora Jolis Alanis, desde México, a nuestro querido hermano Efraín Jurado, un fuerte abrazo, siempre ahí siguiendo la transmisión. Bueno, y así, pero algunos quieren oración por su familia. A ver, déjame lo busco aquí, muchos mensajes. Amén. Matilde Montoya pide oración por salvación de su familia Montoya y Olivares. Cándida Rijo pide la oración para que el Señor le use más para predicar su palabra y para que pierda la timidez, desaparezca la timidez y tenga valentía. Después también Luz Marina Joti pide oración por su salud, dolor de cervicales. Edwin Padilla pide oración y nos están viendo también desde Chile también. Así que, querido Pastor Sabú, y a todos los hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, esta tarde ha sido de mucha bendición y todavía quisiéramos estar más, ¿no? Por causa del tiempo y también por causa de que también tenemos otra transmisión en la noche. Vamos a tal vez terminar con una conclusión y vamos a estar orando por aquellos que han pedido oración, y mi querido pastor va a estar orando. Ahí todavía siguen añadiéndose. Amén. Sí, sigue peticiones de oración de mi hermano Edwin por su familia, que cambie la vida de su jefe. También nos está viendo pedidos de oración por su apóstol Daniel González. Amén. Vamos a estar orando y bueno, concluyendo en tus propias palabras, querido pastor, y de ahí ya puedes hacer la oración por las vidas. Si tuvieras que resumir el infierno en pocas palabras, ¿cómo lo harías, querido pastor? Todo lo que está lejos de Jesús es un sinónimo del infierno. El infierno es un lugar donde el Señor Jesús un día cerrará las puertas de... como dice una canción por ahí, las puertas del olvido, y se olvidará para siempre de la gente que está en el infierno. Entonces, aproveche el tiempo, aproveche que tiene vida. No diga, el otro año voy a terminar este 2020 y en enero me consagro, no, porque eso es jugar con el Señor. Recuerda que Él vino a salvar lo que se había perdido, Él vino a salvarlo a usted, a salvarme a mí. Yo no predico a Cristo por miedo al infierno, no, yo no le tengo miedo al infierno, le tengo temor a Dios, que es diferente. Y amo al Señor con todo mi corazón y no podría estar lejos de Él. Entonces, el Señor nos dijo que algunos no creerían por el testimonio, pero creerían por los milagros. Entonces vamos a orar para que Dios comience a hacer milagros en su casa, en este momento, en su familia. Si usted quiere que su familia se convierta, primero pague el precio. Santifíquese, vuelve al Señor, déles testimonio y hábleles. No deje de hablarle a su familia y no deje de clamar por ellos. Levántese de madrugada a colocar en el altar del Señor el nombre de su familia, de su cónyuge, de su esposo, y vamos a orar para que predicaciones como esta lleguen a miles de personas y puedan entender que el infierno es un lugar real. Nosotros lo vimos, ¿sí? La Biblia dice que todo se concluirá por el testimonio de 2 o 3 testigos.
nosotros 7 personas al tiempo fuimos arrebatados por el Señor hasta el infierno y hasta el cielo posteriormente. Así que no solamente 2, 3 testigos, 7 al tiempo vimos a Jesucristo. Él es real, Él es más real que todo lo que nosotros vemos. El cielo es más real que todo esto, el infierno es más real que todo esto. Así que vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por el poder de tu palabra, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Padre, alcanza a aquel que hoy se quiere reconciliar contigo, Señor. Perdónalo por haberse apartado, por haber hecho lo malo. Perdónalo por haber deshonrado tu nombre, porque se fue, se alejó de ti, Señor. Pero hoy, Señor, tú lo conectaste junto con nosotros para que escuchara la palabra de Dios, Señor. Señor, y esa persona no se quiere perder, y yo te pido por ellos, por la salvación de todas esas familias que nos ven, de todos esos familiares duros de servir, duros de corazón, que no quieren recibirte, Señor. Ten misericordia de ellos, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de ellos, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada persona en cada nación que nos está viendo, Señor, y hoy pido para que nuevas puertas se abran, Señor, para que el otro año haremos giras de nuevo internacionales por algunas naciones que no hemos visitado, Señor, y la gloria de Dios irá con nosotros, el poder del Espíritu, el mismo que operó, Señor, el mismo Espíritu Santo que operó en Jesucristo resucitándole de los muertos, opere ahora en cada persona, Señor, que nos está viendo, que nos está escuchando. Pudre la enfermedad, destruye todo vicio, destruye toda adicción, destruye todo lo que te desagrada, Padre, toda enfermedad respiratoria, destruye el COVID, Señor, en esas personas, Señor, sana, y reprendo en el nombre de Jesucristo el espíritu de muerte. Declaro sanidad sobre la cervical de esa persona que pedía oración. Declaro sanidad, que por tus llagas, Señor, sana ese corazón dañado, ese corazón que le dio ese infarto, Señor, ese corazón que está allí lacerado, agrandado. Vuélvelo a la posición normal en el nombre de Jesucristo. Declaro por tus llagas, mata ese cáncer, destruye ese cáncer, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Trae sanidad y trae salvación y trae medicina. Muéstrales a ellos, Señor. Al que duda, convéncelo, Señor Espíritu Santo. Muéstrales el infierno tú mismo, Señor. Trata con ellos, ámalos, Señor, más, y no permitas que se pierdan, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Declaro sanidad y declaro medicina multiformes, Señor. Muchísimas formas de milagros y de sanidades se manifiestan, Señor. Desde Colombia lanzo esta palabra sobre Bolivia, sobre México, sobre Chile, sobre España, sobre Inglaterra, sobre los Estados Unidos, Señor, sobre Venezuela, sobre el Ecuador, por el poder de tu palabra, Señor. Amén, Señor Jesús. Y amén. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, en esta noche estamos agradecidos por este tiempo, y aún ahí siguen mensajes y a todos los pedidos de oración. Vamos a estar recabando la información, queridos hermanos. Vamos a estar orando, sigue intercediendo por sus vidas, por los enfermos. Ahí pueden subir, sigue después de cortar la transmisión, aún pueden volverlo a ver y ahí seguir subiendo sus peticiones de oración, porque vamos a estar intercediendo, clamando por ustedes. Así que en esta ya tarde, casi noche entrando, estamos agradecidos con Dios, Papá Dios, y también con su vida, querido Pastor Sabú. Y bueno, siempre ha sido una bendición escuchar el testimonio de los 7, ha sido una bendición escuchar su testimonio. Y esta tarde ha sido una triple bendición, ¿no?, de poder estar ahí junto al Señor y también junto a su persona, querido pastor. Ha sido tremendo
los hermanos se han conectado, han entendido, ahí estaban analizando, escuchando, aceptando, preguntando y pidiendo tanto como oración y también peticiones por sus familias. Entonces, ha sido tremendo bendición. Esto yo sé que va a tener más fruto. La transmisión todavía compártanlo, se puede compartir. Van a poder compartir en grupos de Facebook, en Messenger, en WhatsApp, van a poder compartir en Instagram, en todo lugar, porque es necesario hablar del infierno. Es necesario que la gente y los cristianos y las personas que no conocen a Cristo escuchen acerca del infierno. ¿Qué es? ¿Y quiénes van allá? ¿Y quiénes? ¿Qué hay que hacer para huir del infierno? Entonces necesitamos predicar, no tener miedo, ser valientes. Yo sé que muchas cosas se levantan cuando uno habla de lo que no les gusta. Y el apóstol Pablo lo dijo claro, ¿no? Que cuando en los últimos tiempos habrá comezón de oír, que muchas no van a querer escuchar acerca de aquello que le desagrada, que le confronta. Y hablar del infierno, hablar del pecado, hablar de la santidad, hablar del sacrificio, les da comezón de oír. Entonces, mis queridos hermanos, mi querido pastor, gracias en esta tarde, te agradezco de todo corazón, bendigo tu casa, tu familia, bendigo el ministerio, bendigo a tu matrimonio, bendigo la obra de tus manos y que Dios siempre me lo bendiga. Aquí estamos hermanados desde La Paz, Bolivia. Hay un hermano más que se añade a poder interceder por su vida, un siervo más para poder interceder por su ministerio. Pues aquí está desde La Paz, Bolivia, José Luis el Predicador. Para despedirse, querido pastor, unas cuantas palabras. Bueno, hermano José Luis y queridos hermanos en Cristo, muchas gracias por estar aquí pendientes de esta transmisión. Y bueno, ya estamos ya aquí, ya abrimos la iglesia aquí en Bogotá y también puedes seguirnos ahí en nuestras redes sociales. Tenemos un canal ahí de Facebook, de YouTube, que estamos ahí, que se llama Cielos Abiertos CEI, ¿sí? En Instagram estamos también y como mi hermano José Luis decía, comparta esto no es para tener seguidores, esto es para que podamos llegar a más personas con la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene que correr y ser glorificada. Así que nos vemos pronto y vamos a definir aquí con mi hermano después por interno para la segunda parte, para poderles contar bien todo lo que vimos en aquellos lugares. Se va a asombrar y le va a bendecir también. Así que muchas gracias y pues hasta pronto. Amén, querido pastor. Para nosotros ha sido una bendición. Yo sé que también para los hermanos que realmente necesitaban de esta palabra. Dios sabe cómo hablar, Dios sabe cómo guiar la palabra del Señor. Yo sé que ha sido de mucha bendición. Y yo sé que esto todavía va a llevar el Señor a muchos lugares. Y como lo decía el pastor, no es para recibir seguidores o ser más famosos, no. Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hay que predicar todo el consejo. Por eso, usted, todos los que tal vez algunos no me conocen, soy José Luis el Predicador Evangelista desde La Paz, Bolivia, y ahí en nuestro perfil tenemos prédicas de todo lo que tal vez o algunas veces ya no escuchamos, porque en este tiempo se ha predicado de prosperidad, en este tiempo tal vez se ha predicado de victoria, de poder, de levantamiento, pero también ahí estamos nosotros predicando de la santidad, del Espíritu Santo, estamos predicando del papel de la mujer como esposa, ahí con otras siervas que también saben del tema muy bien, con siervos del Señor que saben muy bien del tema. Entonces tenemos diversos temas, pueden reproducirlo, pueden compartirlo, pueden tal vez sacar extractos y publicar, depende de ustedes para bendecir. Estamos aquí para bendecir, apoyarles, edificar a la grey de Dios. Sobre todo queremos que ustedes crezcan, maduren y ustedes también un día se levanten y prediquen la palabra, porque ya la mies es mucha, obreros faltan y los obreros verdaderos en espíritu, en verdad. Eso necesitamos, queridos hermanos. Así que una bendición, querido pastor Sabú, Dios me lo bendiga. Y bueno, queridos hermanos, esta noche también tenemos una transmisión más con nuestro querido apóstol Luis Mejía, y yo sé que va a estar de mucha bendición. Yo sé que va a estar también el poder de la palabra, va a estar hablando a tu vida. Puedas conectarte, hora Bolivia, a partir de las 8 p.m.
hora Ecuador, desde Ecuador va a estar el apóstol, hora 7 p.m. Entonces, queridos hermanos, necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos escuchar palabra de Dios. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por favor, es necesario prepararse, es necesario edificarse. Así que una bendición ha estado hasta este momento ahí a todos los que están conectados, y otra vez les digo, pueden pedir pedidos de oración. Ahí voy a estar recabando toda la información, ahí va a estar recabando mi equipo, y también vamos a estar mandando al pastor Sabú para que también ore por aquellas vidas, porque pedían incluso desde Bogotá mismo, pedían oración de su iglesia. Entonces vamos a estar mandando. Así que una bendición, queridos hermanos, gracias, Dios me lo bendiga. Fuerte abrazo desde La Paz, Bolivia. Un shalom Adonai. Shalom, queridos hermanos.